En un pueblo tranquilo, marcado por una tragedia que nunca fue olvidada, existe una clase maldita, una sala donde los límites entre la vida y la muerte se rompen. Bienvenido a Another, una historia de misterio, miedo y muerte que te acompañará hasta el último suspiro. Antes de empezar, no te olvides de ayudarme con un me gusta y un comentario si viste el anime o no. Continuemos. Yomiyama no era un lugar común. Quien llegaba por primera vez podía pensar que se trataba de un pueblo cualquiera, con sus calles estrechas, casas alineadas una junto a otra y el tren que pasaba de vez en cuando, marcando la rutina diaria. Pero al caminar por sus avenidas, al detenerse a escuchar el silencio de sus montañas, al observar cómo la niebla descendía cada tarde, se podía sentir que algo allí no encajaba. Había una densidad en el aire, un peso invisible que parecía oprimir los pulmones de quien respiraba demasiado profundo. Era como si los recuerdos, las tragedias y los secretos del pasado se hubiesen impregnado en las paredes, en los árboles, incluso en las piedras que formaban los caminos. Los ancianos del lugar no hablaban mucho, pero sus ojos lo decían todo. Miraban con desconfianza a los forasteros, como si quisieran advertirles que Yomiyama no era un sitio para quedarse demasiado tiempo. Los niños, por otro lado, jugaban en silencio, como si incluso en sus juegos supieran que había límites que no debían cruzar. Y fue en este escenario donde Koichi Sakakibara llegó, sin imaginar que su vida cambiaría para siempre. Koichi tenía 15 años. Por cuestiones del trabajo de su padre, había tenido que mudarse desde Tokio a este pequeño pueblo para vivir con sus abuelos y su tía Reiko. Aunque la mudanza debía ser temporal, él ya sentía que se trataba de un cambio radical en su vida. El día que llegó, la lluvia caía suavemente, golpeando el paraguas que sostenía mientras caminaba entre las estrechas calles de Yomiyama. Sus maletas pesaban, pero más pesado era el silencio que lo rodeaba. Apenas vio gente en el camino, y quienes pasaban a su lado lo observaban de reojo, como evaluando su presencia. No pasó mucho tiempo antes de que su cuerpo comenzara a resentirse. Una tos seca, un cansancio inusual, un dolor en el pecho. Fue cuestión de días antes de que lo hospitalizaran con un diagnóstico de neumonía. El hospital de Yomiyama estaba en la cima de una colina. De noche, su silueta se erguía como un edificio gris, iluminado por las luces frías de los pasillos. Desde su cama, Koichi podía ver el resplandor tenue de la ciudad más abajo, pero lo que más escuchaba era el eco constante de pasos, el golpeteo del agua en las ventanas y el zumbido eléctrico de las lámparas fluorescentes. Los días eran lentos, interminables. El olor a desinfectante impregnaba todo, y las noches se hacían largas, acompañadas solo por el sonido metálico de las máquinas de respiración de otros pacientes. Koichi intentaba dormir, pero el ambiente del hospital era demasiado extraño, como si las paredes escondieran murmullos invisibles. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó pasos en el pasillo. No eran pasos apresurados de una enfermera ocupada, ni el andar de un médico de guardia. Eran pasos lentos, arrastrados, que se detenían frente a su puerta. La manija giró suavemente, y la puerta se abrió. En el umbral, apareció una chica pálida, de cabello negro que caía hasta sus hombros. En su rostro, destacaba un parche blanco que cubría su ojo izquierdo. Llevaba en brazos un muñeco extraño, de aspecto gótico, con una expresión torcida y vacía. Koichi se incorporó un poco, sorprendido. «¿Quién eres?». La chica no respondió de inmediato. Lo miró fijamente con su único ojo visible, una mirada profunda, vacía y al mismo tiempo inquietante. Su voz cuando habló fue un susurro apagado. «¿Tú también? ¿Sientes que algo no está bien en este lugar?». El corazón de Koichi se aceleró. La pregunta era demasiado extraña, demasiado directa. Antes de que pudiera contestar, ella dio media vuelta y caminó hacia el pasillo. Koichi la siguió con la mirada hasta que la vio descender lentamente por las escaleras, rumbo al sótano del hospital. Esa imagen se le quedó grabada. La chica con el parche, desvaneciéndose en la oscuridad del hospital. Semanas después, Koichi fue dado de alta. Aunque su cuerpo aún estaba débil, debía comenzar sus clases en la secundaria Yomiyama Norte. La escuela se alzaba sobre una colina, con un aire sobrio y rígido. Sus pasillos eran amplios,
iluminados por ventanas que dejaban entrar una luz gris, apagada por el cielo nublado. Al entrar en la clase 3, Koichi sintió de inmediato una tensión extraña. Todos los ojos se clavaron en él. Sus compañeros sonrieron, algunos se presentaron, pero había algo en esas sonrisas que no era natural. Era como si ocultaran algo detrás de esa fachada de normalidad. Y entonces la vio. Sentada en el último pupitre, junto a la ventana, estaba Mei Misaki, la misma chica del hospital, el mismo parche, la misma palidez, la misma inexpresividad. Llevaba el uniforme escolar perfectamente colocado, y su mirada estaba fija en el cielo nublado del exterior. Lo que más inquietó a Koichi fue que nadie más parecía verla. Los estudiantes pasaban a su lado sin mirarla. Los profesores nunca la nombraban, y en ningún momento alguien la incluía en una conversación. Era como si para todos los demás, ella no existiera. Intrigado, Koichi decidió buscarla en los pasillos. La encontró cerca de la escalera, abrazando otra vez a su muñeco. Ella lo miró con serenidad, sin sorpresa, como si hubiera sabido que él vendría a hablarle. «¿Por qué me hablas?», dijo ella con voz fría. «Porque estás en mi clase. Nadie más te habla y... yo sé que existes». Koichi trató de sonar seguro, aunque sentía un escalofrío recorrer su espalda. «No deberías hacerlo», respondió Mei girando el rostro hacia la ventana. Su tono era firme, como si hablara de algo inevitable. «Si lo haces, la muerte vendrá a ti también». Koichi se quedó helado. «¿La muerte? ¿Qué quieres decir con eso?». Pero ella no respondió. Simplemente se alejó, caminando con pasos lentos, perdiéndose entre los estudiantes que la ignoraban por completo. Esa noche, Koichi se recostó en su cama en la casa de sus abuelos. Afuera, la lluvia volvía a caer con fuerza, golpeando el techo y las ventanas. Sus pensamientos se arremolinaban una y otra vez en torno a Mei. Su figura, su voz apagada, el muñeco en sus manos, la indiferencia de todos los demás hacia ella. Y sobre todo aquella advertencia: «La muerte vendrá hacia ti también». Se giró en la cama, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no la había. Solo quedaba la sensación de que algo siniestro estaba sucediendo en Yomiyama, algo que nadie quería decirle, y que la clave de todo estaba en Mei Misaki. La advertencia de Mei Misaki seguía repitiéndose en la mente de Koichi como un eco imposible de silenciar. «Si hablas conmigo, la muerte vendrá a ti también». Esa frase era como una grieta en su seguridad, un recordatorio constante de que lo que estaba viviendo en Yomiyama no era normal. Aún así, la curiosidad lo superaba. ¿Por qué esa chica estaba siendo ignorada por todos? ¿Por qué parecía tan apartada de la realidad? Los días siguientes en la escuela fueron una mezcla de rutina y tensión. La clase 3 se desenvolvía con normalidad aparente, estudiantes respondiendo a los profesores, risas en los pasillos, conversaciones triviales. Sin embargo, Koichi sentía que todo estaba teñido de un matiz extraño, como si cada sonrisa estuviera cuidadosamente fabricada, como si todos fingieran que nada ocurría, ocultando algo que no podía ver. Y allí estaba ella, siempre en el mismo lugar, en el último pupitre junto a la ventana, con la mirada perdida hacia el cielo nublado o hacia algún punto invisible. Mei Misaki. Nadie le dirigía una palabra, nadie la incluía en actividades. Para todos era un fantasma. Una tarde, Koichi decidió seguirla. La vio caminar por los pasillos, bajando las escaleras, hasta llegar al edificio de un hospital cercano a la escuela. Allí, la encontró entrando en un ascensor con movimientos lentos y silenciosos. Koichi dudó, pero terminó acompañándola. Dentro del ascensor, el ambiente era aún más opresivo. El silencio era absoluto, y solo se escuchaba el zumbido metálico del mecanismo mientras descendían. Ella abrazaba a su muñeco de siempre, esa extraña figura que parecía tener vida propia. Koichi, sin poder contenerse, le preguntó: «¿Por qué vienes tanto a este hospital?». Mei giró ligeramente la cabeza, su ojo visible reflejando una expresión indescifrable. «Tengo que visitar a alguien». Su voz era plana, como si hablara de una rutina común, pero había un dejo de tristeza en sus palabras. El ascensor se detuvo, y Mei salió sin mirar atrás. Koichi la siguió con la mirada, hasta perderla de vista entre los pasillos iluminados por luces blancas y frías. Ese mismo día, Koichi volvió a encontrarla en una tienda de muñecas.
El lugar estaba repleto de figuras inquietantes, con ojos de vidrio que parecían seguirlo a todas partes. En medio de ese ambiente, Mei se movía con familiaridad, como si fuera parte de aquel mundo. Al notar la presencia de Koichi, lo miró fijamente y dijo: «Las muñecas no mienten, siempre muestran lo que son, aunque no tengan alma». Koichi tragó saliva. No sabía si sus palabras eran una simple observación o un mensaje oculto dirigido a él. El silencio entre ambos se volvió pesado, como si las muñecas a su alrededor estuvieran escuchando. Cada figura parecía observarlos con un interés morboso, y Koichi no pudo evitar pensar que Mei misma era como una muñeca, frágil, distante, atrapada en un mundo propio al que nadie más tenía acceso. Al regresar a casa, Koichi no pudo contener su inquietud y habló con su tía Reiko. Ella era profesora en la misma escuela, y aunque trataba de sonar relajada, sus palabras parecían cuidadosamente escogidas. «Koichi, recuerda que la clase 3 es especial. Si hay cosas que no entiendes todavía, no te apresures en preguntar demasiado. Es mejor acostumbrarse poco a poco». Ese tono enigmático no hizo más que aumentar la tensión en Koichi, porque todos parecían saber algo que él desconocía. ¿Qué era lo que intentaban ocultarle? La figura de Mei volvía una y otra vez a su mente. Su presencia silenciosa, su advertencia, la indiferencia de los demás hacia ella. Era como si existiera en una dimensión paralela, conectada con ellos y al mismo tiempo completamente aislada. En los días siguientes, Koichi notó algo más. Una sensación constante de vigilancia. Aunque nadie lo decía abiertamente, sentía que sus compañeros lo observaban, evaluando cada uno de sus movimientos. Cada vez que se acercaba demasiado a Mei, el ambiente en el aula se volvía aún más denso, como si el aire se cargara de electricidad. Un día, en plena clase, Koichi miró hacia el fondo del aula. Mei estaba allí, inmóvil, con la vista fija en él, y por un instante, tuvo la certeza de que lo que había visto en su ojo visible no era simplemente indiferencia, sino una mezcla de compasión y advertencia. Como si ella supiera que él estaba entrando en un terreno peligroso, del cual no habría regreso. La noche cayó nuevamente sobre Yomiyama. El viento soplaba fuerte, y la lluvia golpeaba los ventanales de la casa de los abuelos de Koichi. Desde su habitación, el joven pensaba en todo lo que había vivido. Cada encuentro con Mei dejaba una huella imborrable. Su manera de hablar, sus silencios, las advertencias veladas, las muñecas, todo parecía formar parte de un rompecabezas macabro que él todavía no entendía. Mientras intentaba conciliar el sueño, volvió a escuchar la frase en su mente: «Si hablas conmigo, la muerte vendrá hacia ti también». Koichi cerró los ojos con fuerza, sin saber que esas palabras eran solo el principio de una cadena de tragedias que estaban a punto de comenzar. Los días pasaban lentamente en la clase 3 de Yomiyama Norte. Aunque para cualquiera de afuera todo parecía normal, Koichi Sakakibara ya había comenzado a notar los matices extraños. Conversaciones que se cortaban en seco cuando él se acercaba, miradas rápidas cargadas de incomodidad, y un silencio que caía como un telón cada vez que mencionaba el nombre de Mei Misaki. Era como si todos compartieran un secreto enorme y oscuro del cual él era el único excluido. A pesar de las advertencias, Koichi no podía resistir la atracción de ese misterio. Su mente volvía una y otra vez a la figura de Mei. Su parche cubriendo el ojo izquierdo, su muñeco en brazos, sus palabras crípticas, y sobre todo, esa indiferencia colectiva hacia ella que lo perturbaba hasta el límite. Una mañana, Koichi coincidió con Yukari Sakuragi, una de sus compañeras de clase. Era una chica simpática, con gafas y una personalidad que intentaba ser alegre, aunque siempre había un trasfondo de nerviosismo en sus gestos. Mientras subían juntos las escaleras hacia el aula, Yukari intentó entablar una conversación casual. «Sakakibara, ¿te estás acostumbrando ya a la escuela?», preguntó forzando una sonrisa. Koichi asintió, pero no pudo evitar aprovechar la oportunidad. «Dime, ¿qué pasa con Misaki?». La sonrisa de Yukari se congeló. Por un instante, toda expresión desapareció de su rostro. Fue como si la hubiera golpeado con una palabra prohibida. «¿Misaki?», repitió con voz apagada. Koichi la observó intrigado. Yukari bajó la mirada,
apretando los labios y luego murmuró: «No deberías hablar de eso. No deberías hablar con ella». La tensión en su voz era palpable. Antes de que Koichi pudiera insistir, Yukari apresuró el paso y lo dejó atrás. Ese gesto confirmó lo que él ya sospechaba. Mei Misaki no era simplemente una estudiante ignorada. Había algo mucho más profundo, un tabú que todos se esforzaban por ocultar. El accidente en las escaleras ese mismo día. Ocurrió lo inesperado. Mientras la clase terminaba, Koichi notó que Yukari estaba extrañamente nerviosa. Sus manos temblaban al guardar sus cosas en la mochila, y su respiración era agitada. Varias veces miró hacia la ventana, como si quisiera huir del aula. Koichi pensó en acercarse a hablar con ella, pero antes de que pudiera hacerlo, Yukari salió del salón con pasos apresurados. Decidido a alcanzarla, Koichi fue tras ella, pero en ese momento todo sucedió demasiado rápido. En las escaleras, Yukari tropezó. El sonido de su grito resonó por todo el edificio. Los estudiantes que estaban cerca se giraron justo a tiempo para ver cómo caía varios escalones hacia abajo, golpeándose con violencia contra el suelo. El silencio que siguió fue desgarrador. Cuando corrieron hacia ella, el panorama fue espantoso. Yukari yacía inmóvil en un charco de sangre. Sus gafas estaban rotas y su cuerpo parecía frágil, quebrado como una muñeca rota. Koichi se quedó paralizado, el corazón latiendo desbocado en su pecho, y en medio del caos, mientras los gritos de horror llenaban el pasillo, giró la cabeza y vio a Mei Misaki al final del corredor, observándolo todo con su rostro inexpresivo. Su único ojo visible lo miraba fijamente, como si supiera que esto iba a suceder. La muerte de Yukari golpeó a la clase como un relámpago en la oscuridad. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. No era un simple accidente. Era el comienzo. Koichi lo entendió en el fondo de su ser. Esa advertencia que Mei le había dado no era una metáfora, era real. La muerte había comenzado a moverse entre ellos. Esa noche, la atmósfera en Yomiyama era aún más pesada. El viento aullaba entre los árboles, y las luces del vecindario parecían más débiles que de costumbre. Koichi permaneció despierto, recordando cada detalle del rostro de Yukari al caer, de sus ojos llenos de miedo, de la sangre esparcida en el suelo. Y en medio de esa oscuridad, las palabras de Mei resonaban una vez más en su mente. «Si hablas conmigo, la muerte vendrá hacia ti también». Al día siguiente, el ambiente en la clase era insoportable. Nadie mencionaba lo ocurrido, pero el silencio era aún más sepulcral que antes. Los estudiantes evitaban mirarse entre sí, y el profesor trataba de continuar la clase con voz temblorosa, como si fingir normalidad pudiera borrar lo sucedido. Koichi sabía que no podía seguir ignorando lo evidente. Había una conexión entre Mei y todo esto. La manera en que los demás la trataban como inexistente, las advertencias, el accidente de Yukari, todo formaba parte de un mismo patrón. Cuando logró encontrarla sola en el pasillo, le habló con voz firme. «Misaki, necesito que me digas qué está pasando». Ella lo miró en silencio, su ojo visible reflejando una mezcla de tristeza y resignación. La muerte ya comenzó a moverse, nada más. Ninguna explicación adicional, solo esas palabras que confirmaban lo que Koichi ya temía. Estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que podía comprender. La muerte de Yukari Sakuragi aún estaba fresca en la memoria de todos. La imagen de su cuerpo desplomándose por las escaleras, el sonido seco de su cráneo golpeando el suelo, la sangre extendiéndose lentamente como un manto rojo. Era un recuerdo imposible de borrar. En la clase 3 nadie mencionaba lo sucedido. Los profesores hablaban con un tono forzado, intentando imponer normalidad, como si ocultar la tragedia pudiera evitar que el miedo se propagara. Pero ese silencio, ese fingimiento, era peor que cualquier palabra. Cada estudiante sabía, aunque ninguno lo admitiera en voz alta, que aquello no había sido un simple accidente. Era el inicio. Koichi lo sentía en el aire, denso, cargado, casi irrespirable. El peso invisible de algo que se movía en las sombras, invisible y fatal. La inquietud lo consumía. Koichi sabía que Mei Misaki estaba en el centro de todo. Ella lo sabía. Había algo en sus palabras, en sus silencios, en la manera en que lo observaba desde su pupitre junto a la ventana. Una tarde,
Después de clase, la siguió nuevamente. Mei caminaba despacio. Sus pasos apenas resonaban en los pasillos. Al verla, Koichi aceleró el paso hasta alcanzarla. «Misaki, necesito saber la verdad». Su voz sonaba más firme de lo que realmente se sentía. Ella se detuvo. Lentamente giró la cabeza hacia él. Su ojo visible brillaba con una intensidad extraña, mezcla de cansancio y resignación. «¿Estás seguro de querer saberla?», preguntó con voz baja, como si temiera que alguien más los escuchara. Koichi asintió. «Entonces ven conmigo». Mei lo condujo fuera de la escuela. Caminaron por las calles de Yomiyama en silencio, atravesando callejones estrechos donde apenas entraba la luz del sol. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el viento agitaba las ramas secas de los árboles. Finalmente, llegaron a una tienda apartada, un edificio antiguo de madera con un letrero desgastado. Al entrar, Koichi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El lugar estaba repleto de muñecas. Muñecas de todos los tamaños y formas, con vestidos elaborados, con rostros delicados, con miradas inexpresivas. Algunas parecían reales, demasiado reales, como si en cualquier momento fueran a parpadear. El silencio en esa tienda era aún más pesado que el de la escuela. Mei caminó entre los estantes con familiaridad, hasta detenerse frente a una figura en particular, una muñeca de tamaño casi humano, con un parche en el ojo izquierdo. Era idéntica a ella. Koichi contuvo la respiración. «¿Qué significa esto?» «Aquí», dijo Mei acariciando el rostro frío de la muñeca. «Es donde guardo una parte de mí que nadie más quiere ver». Se sentaron en una esquina de la tienda, rodeados por decenas de muñecas que parecían escucharlos. Mei comenzó a hablar, su voz apagada pero firme. «La clase 3 está maldita. Cada año, uno de los estudiantes o alguien cercano a ellos muere. Una tras otra, las muertes se acumulan, como si la muerte no pudiera saciarse». Koichi abrió los ojos con asombro. «Maldita. ¿De qué hablas?» «Hace muchos años, un alumno de la clase murió en un accidente, pero todos, incapaces de aceptar su pérdida, comenzaron a actuar como si siguiera vivo. Lo incluyeron en actividades, lo saludaban, lo trataban como siempre. Fue como negar la realidad. Y la muerte lo tomó como una ofensa». Koichi tragó saliva, sintiendo cómo cada palabra lo sumergía más en un abismo de terror. Desde entonces, cada año ocurre lo mismo. Una presencia extraña aparece en la clase, un extra que no debería estar allí. Nadie sabe quién es, pero mientras esa presencia exista, las muertes no se detendrán. El corazón de Koichi latía desbocado. «¿Y tú? ¿Eres ese extra?» Mei lo miró fijamente sin responder. El silencio fue más aterrador que cualquier confirmación. Mientras caminaban de regreso, Koichi no podía dejar de pensar en lo que Mei le había dicho. Una maldición, una presencia extra, muertes inevitables. Miró de reojo a la chica que caminaba a su lado. Había algo en su forma de andar, en la manera en que se aislaba del mundo, que lo hacía pensar que ella cargaba con un peso imposible para alguien de su edad. «¿Por qué nadie te habla en clase?», preguntó finalmente. Mei suspiró, su voz apenas un susurro. «Porque así es como intentan protegerse. Fingiendo que no existo, creen que pueden mantener a raya a la muerte». Koichi sintió un nudo en la garganta. Comprendió que Mei vivía en un aislamiento forzado, en un silencio cruel. Era tratada como una sombra, como un fantasma en vida, y aún así, aceptaba ese destino con una calma que resultaba inquietante. Pero el destino no se detiene. Al día siguiente, la clase 3 recibió la noticia. Otro accidente había ocurrido. Esta vez, un miembro del personal escolar había muerto en circunstancias inexplicables. El rumor se propagó rápidamente entre los estudiantes, aunque los profesores intentaban acallar las voces. Para Koichi, la verdad era clara. La maldición había despertado. Yukari no había sido la única, y no sería la última. Cada paso que daba, cada palabra que escuchaba, lo hundía más en esa certeza aterradora. Él también estaba atrapado en ese ciclo. La escuela de Yomiyama, con sus pasillos iluminados por luces blancas y su olor a tiza y madera envejecida, parecía más silenciosa que nunca. Desde la muerte de Yukari y la posterior tragedia del miembro del personal,
Un aura invisible había cubierto cada rincón. Los estudiantes intentaban actuar con normalidad, riendo, estudiando, conversando, pero todos sabían que era una ilusión frágil, un cristal que en cualquier momento podía romperse. La maldición estaba activa. Koichi caminaba entre las filas de pupitres con el estómago encogido. Cada vez que escuchaba un ruido fuerte, cada vez que una puerta se cerraba de golpe por el viento, su corazón se aceleraba. Era como vivir con una guillotina colgando sobre la cabeza, sin saber cuándo caería. Y en medio de todo ese caos contenido, seguía Mei, apartada, observando en silencio, convertida en el epicentro de un misterio que nadie más se atrevía a nombrar. Pese al clima de tensión, Koichi comenzaba a acercarse a algunos de sus compañeros. Izumi Akazawa, representante del comité de contramedidas, siempre estricta y desconfiada. Naoya Teshigawara, más bromista aunque claramente nervioso bajo la superficie. Y Yuya Mochizuki, calmado pero con una mirada que revelaba inquietud. Cada conversación giraba en torno a lo mismo: rumores sobre la maldición, sobre cómo evitarla, sobre qué medidas tomar. Algunos mencionaban tradiciones de años pasados, dejar un pupitre vacío en el aula, evitar mencionar a ciertos estudiantes, o ignorar a los que parecían sobrar. El ambiente se volvía opresivo. Nadie confiaba plenamente en nadie. La sospecha flotaba como un gas venenoso. El día del accidente comenzó con lluvia. Desde temprano, las nubes cubrieron Yomiyama con un manto gris, y el agua golpeaba los ventanales de la escuela como un tambor constante. Koichi observaba cómo las gotas resbalaban por el vidrio, creando formas caprichosas. El sonido de la tormenta intensificaba esa atmósfera sofocante, como si el cielo mismo supiera lo que estaba por ocurrir. Mei, como siempre, permanecía en silencio. En un momento Koichi se atrevió a preguntarle: ¿Es hoy? Ella giró apenas su rostro, su ojo visible fijo en la lluvia. La muerte no anuncia cuándo llega, solo aparece. Sus palabras helaron a Koichi. Al terminar las clases, los pasillos se llenaron de estudiantes que abrían sus paraguas apresuradamente. El olor a humedad impregnaba todo. Las voces se mezclaban con el ruido de la lluvia. Entre ellos estaba Takabayashi Ikuo, un chico de complexión delgada, siempre nervioso y algo enfermizo. Caminaba cabizbajo, como si cargara con un peso invisible. Mientras descendía las escaleras, sujetaba con fuerza su paraguas. La punta metálica brillaba con el reflejo de las luces. Algunos notaron que estaba pálido, que respiraba agitadamente, pero nadie dijo nada. De pronto, ocurrió un resbalón, un grito ahogado. El cuerpo de Takabayashi perdió el equilibrio en el último tramo de escaleras, y lo que vino después fue un instante congelado en el tiempo. La punta del paraguas, metálica y afilada, se clavó directamente en su garganta al caer. El sonido fue brutal, un chasquido húmedo, un jadeo interrumpido. Los estudiantes gritaron. Algunos retrocedieron con horror, otros corrieron a buscar ayuda, pero era inútil. Takabayashi se retorció apenas unos segundos en el suelo, con la mirada perdida, hasta que su cuerpo quedó inmóvil. La sangre se mezclaba con el agua de lluvia que entraba por la puerta abierta, formando un charco oscuro que se extendía lentamente por las baldosas del pasillo. El caos se desató. Profesores, estudiantes, personal, todos corrieron hacia el lugar, pero nada podía hacerse. El tercer muerto en menos de 2 semanas. La maldición ya no era un rumor, era una certeza. Koichi observaba desde el fondo, con las piernas temblando. Su respiración era irregular. Su mente giraba en círculos. Recordaba cada palabra de Mei, cada advertencia. Y ahora entendía con brutal claridad que lo que ella decía no eran metáforas. La muerte caminaba con ellos, y no se detendría. Mei, a unos metros de distancia, observaba la escena con el mismo rostro inexpresivo de siempre. Pero Koichi alcanzó a ver algo más en su ojo visible. Una sombra de tristeza, como si ya hubiera visto ese escenario demasiadas veces antes. Esa noche, Koichi no pudo dormir. Cerraba los ojos y revivía la escena, el resbalón, el impacto, la sangre. Su mente lo repetía una y otra vez, sin descanso. Intentó convencerse de que era un accidente, pero en su interior sabía que no lo era. Nada de lo que estaba ocurriendo era casualidad. Al día siguiente, la clase 3 estaba en silencio absoluto.
Algunos lloraban, otros solo miraban fijamente al vacío. Izumi Akazawa apretaba los puños con rabia, como si quisiera culpar a alguien en específico. Teshigawara murmuraba nervioso que todo estaba saliéndose de control. Y entonces, alguien dijo lo que muchos pensaban en silencio. Esto empezó cuando él llegó. Las miradas se dirigieron a Koichi. Él sintió un nudo en el estómago. La sospecha había encontrado un nuevo blanco. Tras la muerte de Takabayashi, la escuela entera parecía caminar sobre cristales rotos. Nadie decía su nombre, pero todos veían en su mente la imagen imposible de borrar. Su cuerpo en el suelo, la sangre mezclada con agua de lluvia, los gritos de sus compañeros resonando como ecos interminables. La clase 3 se convirtió en un santuario del silencio. Los estudiantes apenas hablaban entre sí, y cuando lo hacían, era en susurros nerviosos, como si temieran que la propia muerte pudiera escuchar. Pero en medio de ese ambiente, un nuevo temor comenzó a gestarse, la sospecha hacia Koichi Sakakibara. Desde el primer día había sido extraño. Un estudiante recién transferido, que llegaba justo cuando la maldición despertaba de nuevo. Y lo peor, su cercanía con Mei Misaki, la chica que todos habían aprendido a ignorar, la sombra en el aula que nadie debía reconocer. Los rumores comenzaron en voz baja. Él la mira mucho. Habla con ella. No entiende las reglas. Koichi pronto notó el cambio. Cuando entraba al aula, las conversaciones se detenían abruptamente. Cuando intentaba unirse a un grupo, las miradas se desviaban. Y lo peor, los pupitres a su alrededor quedaban vacíos, como si el resto temiera estar demasiado cerca de él. En poco tiempo, pasó a ocupar el mismo lugar que Mei, un fantasma con uniforme escolar. Desesperado por entender, Koichi buscó a Mei una vez más. La encontró como siempre en el aula después de clases, mirando por la ventana con su muñeco entre las manos. Dime la verdad, Mei. ¿Por qué todos me evitan ahora? ¿Qué es lo que no entiendo? Ella no apartó la vista del horizonte, pero sus labios se movieron lentamente. Porque, al hablar conmigo, rompiste el equilibrio. La clase había decidido ignorarme para contener la maldición. Fingir que no existo es una manera de alejar a la muerte. Pero tú, me reconociste, me diste voz. Y eso es lo mismo que invitarla. Koichi retrocedió un paso. Entonces, es por mi culpa. ¿Todo lo que ha pasado? Mei giró la cabeza y lo miró fijamente con su ojo visible. Había tristeza en su mirada, pero también una calma imperturbable. La muerte no necesita un motivo para llegar, pero sí encuentra caminos más fáciles. Tú eres uno de esos caminos. El silencio se hizo insoportable. Koichi sintió que el peso del mundo caía sobre él. Al día siguiente, Koichi fue citado por Izumi Akazawa y Teshigawara. Lo llevaron a un salón vacío, con las ventanas cerradas y un aire sofocante. Allí Izumi habló con tono frío y directo. Sakakibara, entiéndelo de una vez. En esta clase existen reglas. No puedes hablar con Misaki, no puedes mirarla, no puedes tratarla como si existiera. Pero ella existe, replicó Koichi con frustración. Izumi golpeó la mesa con el puño. Para nosotros no. ¿Lo entiendes? Fingimos que no está aquí, y así es como hemos contenido la maldición todos estos años. Y ahora tú llegas y lo echas todo a perder. Teshigawara trató de suavizar la tensión, aunque su voz temblaba. Mira, no es personal, ¿de acuerdo? Es que, cuando alguien rompe la regla, todos pagamos el precio. Koichi apretó los puños, la rabia y el miedo luchando dentro de él. ¿Y qué hay de Misaki? ¿Qué hay de tratarla como si fuera un fantasma? Izumi lo miró con dureza. Ella ya lo aceptó. Tú deberías hacer lo mismo. Esa noche, Koichi deambuló por las calles lluviosas de Yomiyama, intentando ordenar sus pensamientos. Terminó encontrándose con Mei en un callejón, bajo el resguardo de un paraguas negro. Ella lo miró sin sorpresa, como si hubiera sabido que él la buscaría. «Estás atrapado ahora», dijo ella con voz suave. «Sí, como tú». Caminaban juntos, compartiendo el mismo silencio. En ese instante, Koichi comprendió que aunque el resto del mundo los rechazara, ambos eran iguales. Dos almas atrapadas en un juego macabro, condenadas a estar solas y al mismo tiempo, unidas por la desgracia. En medio de esa caminata,
Koichi se atrevió a preguntar lo que lo carcomía por dentro. «Mei, ¿has visto morir a muchos?». Ella asintió lentamente. «Desde que nací, Yomiyama siempre ha estado rodeada de muerte. Lo aprendí temprano, no puedes huir de ella, solo aceptarla. Pero aceptarla no significa dejar de sentir». Se detuvo y lo miró de frente. «Y cada vez, duele igual». Koichi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa confesión era como una llave que abría la puerta a la verdadera Mei. No la muñeca inexpresiva que todos creían ver, sino una chica que cargaba con un dolor imposible de imaginar. Al regresar a la escuela, Koichi notó que los profesores también parecían nerviosos. Las reuniones eran cada vez más frecuentes, las miradas más tensas. Incluso Reiko, su tía, mostraba signos de preocupación. Aunque evitaba hablar directamente del tema, una frase resonaba entre los estudiantes: «El próximo será pronto». Esa sensación de inminencia era insoportable. Cada ruido en el aula, cada movimiento torpe en los pasillos, cada tormenta repentina parecía un presagio. Y, en medio de todo, Koichi comprendió que estaba en un punto sin retorno. La muerte de Takabayashi aún estaba fresca en la memoria de todos, pero el silencio de la clase 3 ya no era el mismo. Si antes los estudiantes callaban por miedo, ahora lo hacían por desconfianza. El aire estaba enrarecido, cargado con algo más peligroso que la maldición: la paranoia. Las miradas eran rápidas, cortantes, como cuchillos que buscaban culpables. Algunos veían en Koichi un imán de desgracias, otros en Mei, la raíz de todo, y otros simplemente callaban, con la esperanza absurda de que ignorar el problema los salvaría. Pero todos lo sentían. La maldición estaba lejos de detenerse. En el aula, cada sonido parecía amplificado. El roce de las tizas contra la pizarra, el crujido de las sillas, incluso la respiración nerviosa de los estudiantes. Koichi se sentía observado, aunque nadie lo miraba directamente. Esa indiferencia fingida era peor que cualquier insulto. Era como si él, al igual que Mei, se hubiera convertido en un no existente. Un día, durante el almuerzo, se acercó a Teshigawara y Mochizuki, intentando entablar una conversación, pero ellos, incómodos, evitaron prolongarla. Sus sonrisas nerviosas, sus respuestas cortas, dejaban claro que algo se había quebrado. Koichi comprendió que poco a poco estaba siendo arrastrado hacia el mismo abismo que atrapaba a Mei. Izumi Akazawa, con su firmeza habitual, convocó otra reunión del comité de contramedidas. Koichi fue obligado a asistir. La sala estaba en penumbra, las cortinas corridas para evitar miradas externas. «Las muertes no se detendrán si seguimos como hasta ahora», dijo Izumi con un tono duro, casi militar. «¿Y qué propones?», preguntó Teshigawara nervioso. «Que sigamos las reglas al pie de la letra. Nadie debe reconocer a Misaki, nadie debe hablar con ella. Y Sakakibara debe entenderlo de una vez». Las miradas se clavaron en él. Koichi apretó los puños. «¿Y creen que con eso basta? ¿Con ignorar a una persona pueden burlar a la muerte?». Izumi se inclinó hacia él, su rostro apenas iluminado por la luz tenue. «No es cuestión de creer, es lo único que nos queda». El silencio posterior fue insoportable. Cada palabra no dicha pesaba más que un grito. Esa tarde, Koichi volvió a encontrar a Mei cerca del hospital. Caminaban bajo un cielo encapotado, el viento frío golpeándolos con fuerza. «¿Siempre es así?», preguntó Koichi. «¿Siempre buscan culpables?». «Sí», respondió Mei con calma. «La maldición necesita un rostro para que el miedo tenga forma, y siempre lo encuentran en alguien. Y este año, ¿somos nosotros?». Mei lo miró de reojo con esa expresión enigmática que nunca cambiaba. «Tal vez». Siguieron caminando hasta la tienda de muñecas. Allí, entre figuras de porcelana con ojos brillantes, Mei habló con más sinceridad. «La maldición no distingue. No le importa quién seas ni lo que hagas. No puedes razonar con ella, solo sobrevives hasta que termina». Koichi sintió un escalofrío. La idea de que la muerte fuera un fenómeno ciego, inevitable, lo hacía sentirse más atrapado que nunca. Los días siguientes transcurrieron con un nerviosismo insoportable. Los estudiantes caminaban con cuidado excesivo, como si cada paso pudiera desencadenar una tragedia. Y entonces, ocurrió. Durante una práctica de arte, un compañero comenzó a trabajar con un torno eléctrico para modelar arcilla.
El zumbido del motor llenaba el taller y todos observaban con tensión. Un instante de distracción, un resbalón, un alarido. El brazo del estudiante quedó atrapado en el torno, la piel desgarrada por la fuerza implacable de la máquina. La sangre salpicó la arcilla húmeda, tiñendo de rojo lo que antes era marrón. Los gritos llenaron el taller. Algunos corrieron a detener la máquina, otros se taparon los ojos. El estudiante herido fue llevado al hospital, desangrándose en el camino. Aunque sobrevivió, el mensaje era claro: la maldición no descansaba. Después del accidente, los rumores se intensificaron. Algunos aseguraban que todo había comenzado con la llegada de Koichi. Otros que Mei era el verdadero catalizador. Quizás, él es el extra, se escuchaba en los pasillos. No, tiene que ser ella. Ella nunca debería estar aquí. Las dudas se multiplicaban y el miedo hacía que cada palabra se volviera venenosa. Koichi, agotado, decidió enfrentar a Mei una vez más. Dime, ¿quién es el extra? ¿Sabes quién es? Ella lo miró fijamente. Su silencio fue la respuesta más aterradora. La noche cayó sobre Yomiyama. Koichi se encontraba en su habitación, escuchando la tormenta que azotaba los ventanales. No podía dormir. La imagen del torno, la sangre, los gritos, todo volvía a su mente una y otra vez. En la penumbra, recordó las palabras de Mei. La maldición no distingue, solo toma lo que quiere. Koichi se recostó, pero supo que el sueño no llegaría, porque lo peor aún estaba por venir. La noticia del accidente en el taller aún no se había enfriado, y sin embargo, la atmósfera en Yomiyama se volvía cada vez más sofocante. Los estudiantes de la clase 3 ya no se miraban a los ojos. Caminaban rápido por los pasillos, bajaban la voz en cada conversación. Era como si todos esperaran que en cualquier instante otro de ellos cayera. La tensión era tan palpable que incluso los profesores parecían inquietos. Cada día de clases era un ritual macabro. Entrar, aguantar la respiración y rezar por salir con vida. Koichi notaba cómo sus compañeros comenzaban a apartarse aún más de él. Si al principio era indiferencia, ahora se sentía como un rechazo deliberado. Las sillas alrededor de su escritorio quedaban vacías. Las conversaciones se cortaban en seco cuando entraba al salón. Algunos susurros no se molestaban en ser disimulados. Todo comenzó cuando él llegó. ¿Y si es él el que sobra? Koichi apretaba los puños, luchando contra la frustración. Cada palabra era como una espina clavándose más hondo en su mente. Buscando un respiro, Koichi decidió visitar a Mei una vez más. La encontró en su habitual refugio, la tienda de muñecas. Las figuras de porcelana parecían observarlo todo, con ojos de vidrio inmóviles que reflejaban el miedo humano. «Me están señalando», confesó Koichi, su voz tensa. «Piensan que soy yo el que sobra». «Es natural», respondió Mei con calma. «La maldición necesita una víctima visible, alguien en quien descargar el miedo». «¿Y tú? ¿Nunca pensaste que podría ser tú?» Mei acarició el cabello de una muñeca, como si la pregunta no la sorprendiera. «Lo pensé, pero ya aprendí a vivir con esa idea». «Tú aún no». Koichi se quedó en silencio. Esa serenidad que mostraba Mei lo desarmaba, pero al mismo tiempo lo llenaba de inquietud. La clase 3 no tardó en convocar otra reunión del comité de contramedidas. Esta vez, la tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Izumi Akazawa habló con dureza. «No estamos haciendo lo suficiente. Mientras Misaki y Sakakibara sigan actuando como si nada, las muertes continuarán». «¿Quieres que los ignoremos aún más?», replicó Teshigawara nervioso. «Quiero que respetemos las reglas. Nadie debe hablarles. Nadie debe reconocerlos». El silencio se extendió. Mochizuki bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Koichi, sin contenerse, dio un paso al frente. ¿Eso es todo lo que saben hacer? ¿Cerrar los ojos y esperar que funcione? Las miradas que recibió eran mezcla de miedo y odio. Nadie lo defendió. En ese momento comprendió que estaba solo. Los días transcurrían como una cuerda tensada al máximo. Y entonces, el desastre golpeó de nuevo. Durante un receso, una estudiante de la clase subió apresuradamente las escaleras con una sombrilla en la mano. El cielo estaba encapotado, presagio de lluvia. En su prisa, tropezó con un escalón.
La caída fue brutal. La sombrilla se abrió al impactar contra el suelo, pero una de sus varillas se clavó en el cuello de la joven como una lanza metálica. Un grito desgarró el pasillo. La sangre comenzó a expandirse en el piso mientras los estudiantes corrían horrorizados. La chica apenas tuvo tiempo de llevarse las manos al cuello antes de desplomarse. El silencio posterior fue aún más aterrador que los gritos. Nadie se atrevía a moverse. Nadie sabía qué hacer. El cadáver de la estudiante fue retirado, pero la imagen permaneció grabada en todos. Esa muerte fue demasiado gráfica, demasiado cruel. La maldición no solo se llevaba vidas, se aseguraba de que cada una fuera un recordatorio grotesco de lo inevitable. Esa misma tarde, Koichi caminó solo bajo la lluvia. Cada gota que caía sobre su rostro parecía mezclar el frío con la culpa. Había sido un error volver a Yomiyama. ¿Era él el responsable de que todo se hubiera intensificado? Al doblar una esquina se encontró nuevamente con Mei. Ella lo observaba, protegida bajo un paraguas negro. «Las muertes no van a parar», dijo sin rodeos. «¿Cómo puedes decirlo con tanta calma?», preguntó Koichi, su voz quebrada. «Porque ya lo acepté. No puedes luchar contra algo que no puedes ver ni tocar». Koichi sintió que esa resignación lo enfurecía, pero al mismo tiempo lo hacía depender aún más de ella. Mei era la única que lo entendía, aunque su verdad fuera insoportable. La clase 3 quedó devastada. Las pupilas dilatadas de los estudiantes reflejaban un mismo pensamiento. Yo podría ser el próximo. Koichi, de pie frente a la ventana, observaba cómo la lluvia azotaba el patio vacío. Cada gota contra el vidrio sonaba como un reloj que contaba los segundos de una condena inevitable. En su mente resonaban las palabras de Mei. No puedes luchar contra lo que no puedes ver. La cámara invisible se centra en la sombrilla rota. Olvidada en la enfermería, aún manchada de sangre, el sonido del agua cayendo se intensifica hasta cubrirlo todo. La pantalla se oscurece lentamente. El amanecer en Yomiyama no traía paz. Las nubes grises colgaban sobre la ciudad como un sudario que nunca se levantaba. En la clase 3, nadie fingía normalidad ya. Los pupitres parecían más vacíos con cada día que pasaba, las sillas desocupadas recordando que alguien había desaparecido. Koichi lo sentía más que nunca. El aire era denso, casi irrespirable. No había risas en los pasillos, ni conversaciones animadas, solo silencio y pasos apresurados, como si cada alumno corriera a salvar los pocos minutos de vida que tal vez le quedaban. Los rumores en la clase se multiplicaban. Algunos murmuraban que ignorar a Mei ya no servía. Otros aseguraban que la presencia de Koichi había intensificado la desgracia. Él lo escuchaba todo. Cada palabra era un clavo más hundido en su pecho. A veces pensaba en enfrentarlos, en gritarles que él también sufría, que él también tenía miedo, pero se quedaba callado, atrapado entre la rabia y la impotencia. Solo con Mei encontraba algo parecido a refugio. Aunque sus respuestas fueran crípticas, aunque sus palabras fueran duras, al menos ella no lo apartaba. Buscando respuestas, Koichi decidió indagar más allá de la escuela. Una tarde se dirigió a una pequeña librería, donde se decía que un antiguo alumno de la clase 3 trabajaba. El lugar estaba atestado de libros viejos, con olor a papel húmedo. Allí conoció a un hombre que había vivido la maldición años atrás. ¿Quieres saber la verdad?, dijo el hombre acomodándose las gafas. La maldición nunca se detiene. Puedes ignorarla, puedes fingir que no existe, pero seguirá llevándose vidas. Koichi escuchaba en silencio, el corazón acelerado. Solo hay una manera de terminar con ella, continuó el hombre. Alguien debe encontrar al muerto que camina entre ustedes, al que no debería estar ahí. La frase quedó flotando en el aire como una sentencia. Esa noche, Koichi no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, recordando cada rostro de la clase, cada detalle. ¿Quién era el muerto? ¿Podría ser él? ¿Podría ser Mei? El pensamiento lo devoraba. Era como un veneno lento que recorría sus venas, y mientras intentaba buscar lógica, la maldición volvía a alzar su guadaña. La tragedia golpeó de nuevo, esta vez en el hospital. Un familiar de uno de los estudiantes se encontraba internado. El sonido de las alarmas, los pasos apresurados de las enfermeras, todo ocurrió en un instante. Un ascensor se detuvo en el piso equivocado.
Las puertas se cerraron antes de tiempo. Un hombre quedó atrapado, su cuerpo comprimido entre el marco metálico y la cabina que descendía sin detenerse. El ruido del crujido de huesos y el grito apagado resonaron por los pasillos. Cuando las puertas finalmente se abrieron, lo único que quedó fue un cuerpo destrozado, apenas reconocible. La noticia se extendió rápido. La maldición no solo estaba dentro de la escuela, se expandía como una plaga que alcanzaba a todo aquel relacionado con la clase 3. La muerte en el hospital fue la gota que derramó el vaso. Los estudiantes comenzaron a discutir entre sí. Algunos gritaban que había que expulsar a Koichi, otros insistían en que Mei debía ser eliminada de la ecuación. Izumi Akazawa, la líder del comité, trató de mantener el control, pero su voz ya no imponía orden. La desesperación había ganado. «Si seguimos así, todos moriremos», gritó un estudiante golpeando el pupitre con fuerza. «Entonces díganme quién sobra», replicó otro con lágrimas en los ojos. El aula se convirtió en un caos. Voces superpuestas, acusaciones, miedo desbordado. Koichi observaba todo con el corazón encogido. La maldición no solo mataba cuerpos, también estaba destrozando las mentes de quienes quedaban. Esa tarde, Koichi volvió a encontrarse con Mei en el santuario abandonado, un lugar apartado donde el silencio era más pesado que nunca. «El muerto», dijo él mirando el suelo. «Tenemos que encontrarlo», Mei lo observó, su parche cubriendo un ojo pero el otro mirándolo con seriedad absoluta. «¿Y qué harías si lo encuentras?» «No lo sé, pero al menos significaría que hay una salida». Mei suspiró suavemente. «A veces pienso que si yo fuera el muerto, todo se resolvería». Koichi la miró con asombro. Ella, por primera vez, parecía vulnerable, dejando entrever una grieta en su fría armadura. «No digas eso», replicó él. «Tú eres la única que me entiende en este lugar». El silencio los envolvió, y aunque no se dijeron más, esa confesión quedó grabada como un eco. La noche volvió a cubrir Yomiyama. En la clase 3, el murmullo de los estudiantes se apagó, pero el miedo seguía ardiendo en sus corazones. Koichi, acostado en su habitación, escuchaba el viento golpeando la ventana. Sus pensamientos giraban en torno a una sola idea. El muerto está entre nosotros. El ambiente en la clase 3 había llegado a un punto insoportable. Los pupitres vacíos parecían multiplicarse con cada día que pasaba, y los rostros de los estudiantes mostraban ojeras profundas, piel pálida, respiraciones entrecortadas. Nadie dormía tranquilo. Nadie vivía tranquilo. Koichi lo percibía con claridad. La clase no solo estaba perdiendo alumnos, también estaba perdiendo su humanidad. Y en medio de todo, él no dejaba de pensar en Mei. Esa chica que, con su silencio y su ojo oculto, parecía guardar secretos que podían cambiarlo todo. Una tarde gris, Koichi se armó de valor y fue a visitar a Mei a su casa. La mansión Misaki, silenciosa y enorme, lo recibió con un aire lúgubre. Cada pasillo estaba decorado con muñecas de porcelana que parecían observarlo desde las sombras. Mei lo condujo hasta su habitación, un lugar donde las muñecas reposaban como guardianas inmóviles. El ambiente era opresivo, pero lo que más atrapaba la atención de Koichi era ella, sentada frente a una muñeca inacabada, con las herramientas aún en la mesa. «Koichi», dijo Mei con voz serena, «es hora de que sepas la verdad». Ella se quitó lentamente el parche que cubría su ojo izquierdo, y allí, donde debía haber un ojo humano, apareció una esfera artificial, de cristal, brillante como una joya extraña. «Este no es un ojo normal», explicó Mei, mientras lo mostraba con una calma inquietante. «Es una prótesis que me dio mi tía. Después de una cirugía, Koichi contuvo la respiración. El ojo brillaba con una tonalidad sobrenatural, un azul grisáceo que parecía captar la luz de forma distinta. Pero hay algo más», continuó ella. «Este ojo me permite ver lo que otros no pueden. Puedo ver la muerte». Koichi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quieres decir que puedes ver quién es el muerto entre nosotros?» Mei bajó la mirada, no de manera clara. «Solo lo percibo como una sombra, un rastro que no pertenece a este mundo. Es difuso, pero está ahí». Koichi preguntó entonces por la otra Mei Misaki, la que todos decían que había muerto.
Mei respiró hondo antes de responder. Ella era mi hermana gemela. Mi otra mitad murió de manera repentina, justo antes de que comenzara este ciclo de la maldición. Nadie quería hablar de ello. Nadie quería recordarla. Y yo me convertí en la que no debía existir. La confesión quedó suspendida en el aire. El silencio de la habitación parecía hacerse más pesado. Koichi comprendió de golpe el motivo de la indiferencia hacia ella, de su propio aislamiento. Mei había cargado con ese dolor sola, soportando no solo el peso de la maldición, sino también el rechazo de los demás. Él quiso decir algo, consolarla, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Ella le mostró una caja donde guardaba pertenencias de su hermana. Dentro había fotografías, pequeños objetos y una muñeca idéntica a ella. Al verla, Koichi entendió lo que significaba vivir en un pueblo que intentaba olvidar, que tapaba la herida en lugar de sanarla. Por eso, dijo Mei en voz baja, siempre me sentí invisible, porque para ellos yo también debía estar muerta. Koichi apretó los puños. La empatía lo atravesó como un cuchillo. La sensación de injusticia lo llenó de rabia, pero también de determinación. Mientras hablaban, la maldición volvía a hacerse presente en otro rincón de Yomiyama. Una familia cercana a uno de los alumnos se encontraba en su casa cuando una repentina fuga de gas llenó las habitaciones. Nadie lo notó hasta que ya era demasiado tarde. El fuego estalló, devorando todo a su paso. La explosión sacudió la ciudad, un rugido que despertó a todos los vecinos. Entre los escombros los cuerpos quedaron irreconocibles. Otra vida más. Otro recordatorio de que no importaba dónde ni cómo, la muerte siempre encontraba un camino. Al enterarse de la noticia, Koichi regresó con Mei. Ella lo recibió con la misma calma de siempre, pero en su ojo verdadero había un brillo distinto. Él la observó con seriedad y habló con firmeza. Ya no podemos esperar. Si tú puedes ver la sombra de la muerte, tenemos que usarlo. Tenemos que encontrar quién es el muerto. Mei bajó la mirada y apretó su muñeca de porcelana. No será fácil. ¿Y si descubres quién es, podrás soportarlo? Koichi asintió, aunque en su interior dudaba. ¿De verdad estaba preparado para cargar con esa verdad? Los días posteriores a la confesión de Mei fueron una mezcla de silencio y tensión insoportable. Koichi ya no veía simples compañeros de clase. Veía rostros temerosos, sombras al borde del colapso, adolescentes convertidos en presas de un terror invisible. Cada silla vacía era un recordatorio. Cada crujido del edificio sonaba como un presagio. En la clase 3 ya nadie se atrevía a levantar la voz. Nadie se atrevía a mirar a los ojos al otro. El peso de la maldición los había convertido en sospechosos de su propia existencia. Un día, durante una reunión improvisada, los estudiantes comenzaron a discutir en voz alta. Izumi Akazawa intentaba mantener el control, pero sus palabras ya no eran escuchadas. «Tenemos que hacer algo», gritó uno con las manos temblorosas. «No sirve de nada». «¡Estamos condenados!», respondió otro. Las voces se superponían, cada una más desesperada que la otra. Koichi observaba cómo la cohesión de la clase se rompía como un vidrio bajo presión. El comité de contramedidas había perdido toda autoridad. En medio de la discusión, alguien se desmayó de la tensión, golpeando su cabeza contra el pupitre. El estruendo hizo que todos callaran de golpe. El silencio posterior fue más aterrador que los gritos. Mientras tanto, los profesores habían organizado un viaje para los alumnos. La idea era alejarlos de Yomiyama, en un intento desesperado de que, tal vez, salir del entorno de la ciudad interrumpiera el ciclo de desgracias. Los estudiantes aceptaron la propuesta con una mezcla de alivio y miedo. Algunos creían que era su salvación, otros que sería inútil. Koichi y Mei, sin embargo, sintieron que aquel traslado no significaba huida, sino un escenario nuevo donde la tragedia continuaría. El grupo llegó a un viejo hotel en las montañas, rodeado de naturaleza oscura y silenciosa. El lugar parecía más un refugio olvidado que un sitio de descanso. Los pasillos eran largos y sombríos, las lámparas parpadeaban, y el eco de los pasos retumbaba como si alguien más los siguiera. Los estudiantes intentaban relajarse, pero era imposible. La tensión se trasladó con ellos, como si la maldición hubiera viajado en el mismo autobús. En el comedor, durante la cena,
Los alumnos apenas probaban la comida. Las charlas eran forzadas, las risas nerviosas. De pronto, uno de los estudiantes comenzó a toser con violencia. Su rostro enrojeció. Sus manos arañaban su garganta. Todos se levantaron de golpe mirando con horror cómo se asfixiaba. El chico cayó sobre la mesa, derramando los platos y manchando de sangre los manteles. Cuando finalmente lo retiraron, el silencio en la sala era sepulcral. Nadie necesitaba confirmarlo. La maldición había viajado con ellos. Esa noche, Koichi encontró a Mei en el pasillo del hotel, frente a una ventana que daba al bosque. El viento golpeaba fuerte, agitando las cortinas como fantasmas. «No importa a dónde vayamos», dijo Koichi con voz amarga. «La muerte siempre nos sigue». «Porque la muerte no tiene fronteras», respondió Mei con calma. «Y menos esta», Koichi la miró con seriedad. «Dijiste que podías ver a los que no deberían estar aquí. ¿Crees que en este viaje podamos encontrarlo?» Mei bajó la mirada como si la pregunta le pesara. «Tal vez. Pero si lo descubres, ¿estarás preparado para aceptar lo que eso significa?» El silencio fue su única respuesta. Al día siguiente, los estudiantes decidieron usar las instalaciones del hotel para distraerse. Algunos se reunieron en la piscina techada, intentando recuperar un poco de normalidad. Las risas nerviosas llenaban el lugar, hasta que se convirtieron en gritos. Un alumno, al lanzarse al agua, no volvió a salir. Al principio pensaron que era una broma, pero pronto notaron el color rojo extendiéndose bajo la superficie. Cuando lo sacaron, su cuerpo estaba inerte, con una profunda herida causada por el desajuste de un sistema metálico en el fondo de la piscina. La sangre teñía el agua, y los gritos resonaban como ecos desgarradores en las paredes del lugar. Algunos vomitaron, otros lloraban desconsolados. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Los adultos intentaban mantener la calma, pero era inútil. Los alumnos corrían por los pasillos, golpeaban puertas, gritaban que no querían morir. El viaje, que debía ser una pausa en el ciclo de desgracias, se había convertido en el epicentro de la desesperación. Koichi, entre el caos, se refugiaba una vez más en Mei. Ella permanecía serena, como si su silencio fuera el único ancla en medio de la tormenta. «Esto no va a parar», dijo Koichi, con un nudo en la garganta. «No importa cuánto corramos». «No», respondió Mei fijando sus ojos en él. «No hasta que descubramos quién sobra». La noche en el hotel fue larga. Afuera, la tormenta golpeaba con fuerza, sacudiendo las ventanas como si quisiera arrancarlas de cuajo. Adentro, los estudiantes apenas podían dormir. Los más fuertes fingían descanso, otros lloraban en silencio. Nadie se atrevía a admitirlo en voz alta, pero todos sabían que la maldición no había terminado. Estaba a punto de recrudecer. Koichi se encontraba sentado en su cama, con la mirada fija en la oscuridad. Cada trueno hacía que su corazón latiera más rápido. Mei, en la habitación contigua, permanecía despierta también, mirando hacia el bosque negro desde la ventana. Sus ojos tranquilos parecían ver más allá de lo evidente. El amanecer llegó con un cielo gris y opresivo. En lugar de calma, trajo consigo un aire pesado, casi irrespirable. El presagio estaba escrito en cada rincón del hotel. Algo terrible se avecinaba. Durante el desayuno, la tensión explotó. Algunos estudiantes, hartos del silencio, comenzaron a murmurar lo que todos pensaban. «El culpable está entre nosotros. Si encontramos al muerto, todo esto se acabará», gritó un chico con el rostro desencajado. «No lo entiendes», respondió otro. «¿Y si eres tú? ¿Y si soy yo?» La sala se llenó de voces temblorosas, acusaciones veladas y miradas que se clavaban como cuchillos. La chispa estaba encendida. Bastaba un solo movimiento para que el incendio comenzara. Akazawa, la líder del comité de contramedidas, intentaba imponer calma. «Basta. Si perdemos el control, la maldición ganará. Tenemos que mantenernos unidos». Pero sus palabras sonaban huecas. El miedo ya había tomado forma dentro de cada uno. El caos comenzó en un pasillo estrecho, cuando una estudiante gritó histérica: «Ella es el muerto». «Mei Misaki es el muerto». Las palabras fueron como gasolina sobre las brasas. Varios alumnos giraron sus miradas hacia Mei, quien caminaba tranquila entre ellos, indiferente al ruido. «Siempre está apartada. Siempre es rara. Seguro es ella»,
Los gritos se mezclaron con pasos apresurados. Algunos tomaron objetos del suelo, listos para atacar. Koichi se interpuso desesperado. ¡Alto! Esto no es así. Mei no es el muerto. Pero sus palabras fueron ahogadas por la furia colectiva. En cuestión de segundos, la tensión reprimida durante semanas explotó en violencia pura. Mientras tanto, en otra parte del hotel, alguien había encendido una fogata improvisada para dar luz. Pero un descuido provocó que las llamas se extendieran rápidamente a las cortinas. El fuego comenzó a devorar los pasillos de madera. El humo ascendía como un monstruo que se retorcía entre las paredes. Los gritos se multiplicaron. El hotel se convirtió en una trampa mortal. Estudiantes corriendo en todas direcciones, algunos cayendo por las escaleras, otros golpeándose en la confusión. La maldición ya no era invisible. Se había encarnado en los propios alumnos, en su paranoia, en la furia desatada. Mei corría por los corredores con pasos firmes, pero tras ella, un grupo de compañeros la perseguía, convencidos de que era la responsable de todo. Las llamas iluminaban el pasillo, proyectando sombras monstruosas en las paredes. «¡Deténganla!», gritaba alguien. «¡Es la culpable!». Koichi corría desesperado en su búsqueda, intentando alcanzarla antes que los demás. Su respiración era agitada, sus ojos desorbitados. El humo le quemaba los pulmones, pero no podía detenerse. En cada esquina, el caos reinaba. Cuerpos desmayados por el humo. Estudiantes heridos intentando arrastrarse. Gritos de auxilio que se mezclaban con el crujir del fuego. En medio de la confusión, un alumno trató de escapar saltando por una ventana del segundo piso. Sus compañeros lo detuvieron, pero otro, empujado por el pánico, terminó cayendo al vacío. El golpe seco resonó como un recordatorio brutal de que la muerte no necesitaba excusas para reclamar su lugar. Cada rincón del hotel se había transformado en un campo de batalla, no contra un enemigo visible, sino contra ellos mismos. Koichi finalmente logró encontrar a Mei en uno de los salones del hotel, arrinconada mientras un grupo de estudiantes se preparaba para atacarla. «No lo hagan», gritó él poniéndose frente a ella. El humo llenaba el lugar, y el fuego iluminaba sus rostros sudorosos y desencajados. Entonces Mei, con voz firme, rompió el silencio. «Ya lo sé. Sé quién es el muerto». Las palabras hicieron que todos quedaran petrificados. Incluso el rugido del fuego pareció detenerse un instante. Koichi giró hacia ella con incredulidad. «¿Qué? Desde que llegamos lo he sabido». Mis ojos lo vieron, pero no era el momento de decirlo. Los estudiantes, paralizados entre la duda y el miedo, miraban a Mei como si esperaran la sentencia final. El fuego se había convertido en un monstruo viviente. Las llamas rugían, devorando pasillos y habitaciones con una voracidad imparable. El humo negro se filtraba por todas partes, sofocando a quienes intentaban huir. El hotel, que horas antes era refugio, ahora era un infierno en la tierra. Los estudiantes corrían desesperados, chocando entre sí, empujando sin pensar. Algunos tropezaban y no se levantaban más, asfixiados por el humo o aplastados por la estampida. Los adultos también habían perdido el control. Los profesores intentaban guiar a los chicos hacia las salidas, pero eran arrastrados por la corriente humana de pánico. El orden ya no existía. En medio de todo, Mei Misaki y Koichi Sakakibara permanecían como puntos fijos en la tormenta. Mei, con el parche apenas sostenido en su ojo izquierdo, parecía imperturbable. Koichi, sudoroso y desesperado, la observaba con la mirada clavada en ella, esperando esas palabras que podían salvarlos o condenarlos a todos. «Sé quién es el muerto», repitió Mei, su voz tranquila a pesar del rugido del fuego. Los estudiantes que la rodeaban dudaban entre escucharla o abalanzarse sobre ella. Las llamas iluminaban sus rostros desencajados, llenos de furia y miedo. «Dilo de una vez», gritó uno con un palo en la mano. «Si sabes quién es, mátalo ahora», chilló otro. Koichi se interpuso de nuevo con los brazos extendidos. «Esperen, déjenla hablar». Mei inspiró profundamente, como si arrastrara todo el aire viciado del incendio, y con un hilo de voz dejó caer: «El muerto está entre nosotros desde el principio». La frase, ambigua y brutal, desató nuevos murmullos de histeria.
Los alumnos comenzaron a mirarse unos a otros, señalando, acusando, buscando en los ojos de sus compañeros el rostro del impostor. La paranoia alcanzó su punto máximo. Un grupo se lanzó contra un chico al azar, convencidos de que era el culpable. Entre gritos y golpes, lo arrinconaron y en la confusión lo empujaron hacia las llamas. Sus alaridos desgarraron el aire, mezclándose con el rugido del incendio. Otros intentaban escapar por las ventanas, aunque eso significara saltar desde el segundo o tercer piso. Los huesos quebrándose al chocar contra el suelo se escuchaban como ecos macabros en la noche. El hotel ya no era solo un edificio en llamas. Era una trampa mortal, una representación física de la maldición. Koichi intentaba desesperadamente mantenerse junto a Mei, pero la multitud los separaba a cada instante. A cada paso debía esquivar golpes, humo, fuego y escombros que caían del techo. La histeria colectiva volvió a señalarla. Ella es la culpable. Todo esto empezó cuando ella apareció. Gritaban enceguecidos por el miedo. Koichi forcejeaba para defenderla, pero eran demasiados. Mei corría por los pasillos, perseguida por varios estudiantes que blandían objetos improvisados como armas. El fuego iluminaba su silueta frágil mientras avanzaba, decidida. No corría solo para salvarse, sino porque sabía que su deber era enfrentar al verdadero muerto. En un cuarto casi consumido por las llamas, Mei se detuvo. Su rostro estaba cubierto de ceniza y sudor, pero sus ojos, el visible y el oculto bajo el parche, brillaban con la certeza del destino. Allí, frente a ella, se encontraba la persona que no debía existir. «Eres tú», susurró Mei. Koichi llegó segundos después jadeando, sus pulmones ardiendo por el humo. Cuando escuchó las palabras de Mei, su cuerpo se estremeció. «¿Qué? ¿Estás segura?» Ella asintió, con una serenidad aterradora. Lo que Koichi vio entonces fue un recuerdo distorsionado. La memoria del muerto había sido reescrita en la mente de todos, incluida la suya. Ahora, gracias al don de Mei, la ilusión se rompía. El muerto no era un extraño, no era alguien distante. Era alguien cercano, parte del entorno inmediato de Koichi. La verdad era como un cuchillo atravesándole el pecho. Los estudiantes que perseguían a Mei irrumpieron en el cuarto, pero ella ya se había abalanzado contra el muerto. Su mano firme sostenía un objeto afilado, y en un movimiento rápido y preciso, lo hundió en el cuerpo de aquel que no debía estar allí. El grito de dolor llenó la habitación, ahogado por el rugido del fuego. La sangre salpicó las paredes ennegrecidas. El muerto, al fin, caía. Los demás se quedaron inmóviles, petrificados por la visión. En el mismo instante, una extraña calma descendió sobre el hotel, como si un peso invisible hubiera desaparecido. La maldición, por fin, se rompía. Pero la pesadilla no terminaba ahí. El fuego ya había devorado casi todo el edificio. Las vigas se desplomaban. El techo cedía con un estruendo ensordecedor. Koichi y Mei apenas tuvieron tiempo de salir corriendo hacia una salida lateral, esquivando escombros y llamas. Al alcanzar el exterior, el aire frío de la madrugada golpeó sus rostros. Se arrodillaron en la hierba húmeda, jadeando, mientras a sus espaldas el hotel colapsaba en una montaña de llamas y humo. Los gritos de los que no lograron salir se apagaron poco a poco, hasta que solo quedó el crepitar del fuego devorándolo todo. El sol comenzó a asomarse tímidamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. La tormenta había pasado, y con ella la larga noche de horror. Los sobrevivientes, apenas una decena, se reunieron en silencio, cubiertos de hollín, sangre y lágrimas. Nadie hablaba, nadie se atrevía a romper el silencio sagrado de la tragedia. Koichi miró a Mei, quien permanecía quieta, con la mirada fija en el suelo. «¿Está realmente terminado?», preguntó con voz ronca. Mei asintió lentamente. «Sí, el muerto ya no está. La maldición terminó. Por ahora». Sus palabras, aunque confirmaban la victoria, dejaban un eco inquietante. Esto no era el final absoluto, solo un ciclo que había terminado, hasta que la historia volviera a repetirse en otro tiempo, con otros rostros. Koichi se levantó, tambaleante, y miró el horizonte teñido de luz. El viento fresco acariciaba su piel quemada, y por primera vez en mucho tiempo respiró sin miedo.
pero dentro de sí sabía que nunca olvidaría esa noche. Nunca olvidaría los rostros de sus compañeros, la paranoia, las muertes brutales, la revelación final. Another no era solo el nombre de una maldición. Era la certeza de que en algún lugar siempre habría otro, que no debía estar. Y así, la tragedia de la clase 3 de Yomiyama Norte llegó a su fin. El fuego consumió el hotel, las llamas devoraron los gritos, y la maldición quedó sellada. Al menos por ahora. Mei Misaki y Koichi Sakakibara sobrevivieron, pero las cicatrices de lo vivido jamás desaparecerán. El miedo, la paranoia y la sombra de la muerte seguirán persiguiéndolos, como un eco imposible de acallar. Porque en Yomiyama, el tiempo nunca cura del todo, y la maldición siempre espera su momento para renacer. Another no es solo una historia de terror. Es un espejo que nos recuerda que la línea entre la vida y la muerte es más frágil de lo que creemos, y que a veces lo más aterrador no son los fantasmas ni las maldiciones, sino nosotros mismos, cuando dejamos que el miedo nos consuma. Si esta narración te atrapó tanto como a mí al contarla, te invito a que sigas acompañándome en este viaje a través de los animes más oscuros y fascinantes. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu comentario. ¿Qué hubieras hecho tú en la clase 3? ¿Crees que realmente hay forma de escapar de la maldición? Nos vemos en el próximo video, donde una nueva historia te esperará.